seguía oyendo murmullos, cada vez más fuertes, cada vez más cerca, cada vez más voces. Voces sin rostro interceptaban una y otra vez sus oídos. Desde que salió de la casa de los Thompson, las voces comenzaron a sonar. Ya se lo habían advertido. El camino oscuro, la medianoche, las leyendas urbanas. Sin embargo, él, un joven culto de la ciudad, no iba a creer en las absurdas supersticiones de un pueblito. Hacía unos días que se había mudado allí, no por gusto, sino por recomendación del médico, a causa de su constante malestar debido al cigarrillo. Misteriosamente, desde que llegó a ese lugar perdido entre las sierras cordobesas, no había fumado ni una sola vez. Parecía como si su adicción se hubiera esfumado al pisar su nuevo hogar. Esa noche había ido a visitar a los Thompson, una pareja de ancianos ingleses, que eran las únicas personas del pueblo con las que había hablado desde su llegada. El señor Thompson era fanático de las historias de fantasmas y apariciones, y pasó toda la velada narrando sorprendentes relatos que fue recolectando en sus viajes por Carlos Paz, La Falda o La Cumbre. Ahora, mientras el joven caminaba de regreso a su casa, pasando por un camino solitario al costado de una ruta, no paraba de pensar en las historias de su anfitrión. Recordaba sobre todo una frase en particular. Las sierras tienen un poder especial, no podría explicárselo bien, pero es como si conectaran dos mundos. Hay momentos del día y más aún a la noche, cuando los no vivos tratan de comunicarse. A veces ni siquiera ellos saben su condición, aparentemente ambos mundos son muy parecidos. Por eso es fundamental no hablar con ellos, uno podría descubrir finalmente qué es. Encuentra del lado opuesto al que creía estar, maldito viejo loco. Pensaba el joven. Todo aquello le parecían idioteces inventadas por los pueblerinos para no aburrirse y tener algo que contar en esos lugares donde no pasaba nada. Sin embargo, las voces seguían ahí, sin dejarlo tranquilo. Eran voces incoherentes, de niños, de mujeres, de hombres, todas mezcladas, ninguna pronunciaba palabras que pudieran ser entendibles. Eran lamentos, gritos, llantos y risas, amalgamadas en el susurrar nocturno de las sierras. Cada paso que daba incrementaba su incertidumbre, y si fuera cierto, y si lo que escuchaba fuera verdaderamente, ese tipo de preguntas lo atormentaban. De pronto, el sonido de las voces fantasmales cesó. Desaparecieron tan repentinamente como habían aparecido. Todo se volvió calmo. Entonces, el joven observó adelante en el camino un viejo galpón. Era el depósito de colectivos del pueblo, que marcaba la mitad de su camino. También observó sentado en un tronco a un hombre tomando mate, el sereno. Aliviado, y completamente convencido de que la experiencia anterior solo fue resultado de una noche plagada de historias increíbles, se acercó a hablarle al sereno, que levantaba la cabeza para saludarlo. «Buenas noches», le dijo mientras se acercaba. «Linda noche para un buen mate, ¿no?» «Así es», respondió el sereno. «Mantiene a uno despierto y calentito a la vez. Nunca lo había visto por acá, ¿es nuevo en el pueblo?» «Tenga cuidado con andar caminando por estos lugares a estas horas, se cuentan historias terribles. No quiero que piense que yo creo en ellas, pero he oído tantas». «Lo sé, yo también, pero no creo en ellas». «¿Y de dónde viene?» «Por ese lado no vive ni un alma». Estaba por decir que venía de visitar a la familia Thompson, pero entonces, comenzaron a sonar nuevamente, más intensos que nunca, los murmullos. Esta vez, las voces parecían gritar a sus oídos, por lo que apenas escuchaba lo que el sereno le contaba. «¿Parece algo enfermo? ¿Le pasa algo?», preguntó con mucha preocupación el sereno. «No me pasa nada», repuso el hombre, mientras trataba de olvidar todas las historias que Thompson le había contado, luchando por creer que esas voces eran solo imaginarias. Los latidos de su corazón se volvían fieros galopes incontenibles. Comenzó a sudar, a respirar cada vez más rápido, a mirar a su alrededor, buscando el origen de la diáfana orquesta que lo perseguía, que lo atormentaba. Tratando de actuar con total normalidad, notando que la otra persona no percibía los perturbadores sonidos, siguió hablándole. «Estoy cansado, eso debe ser que me hace ver con pésima salud. ¿Me podría convidar un mate? Seguro me levantará un poco». «Está bien».
No hay nada mejor en una fría noche como esta. Entonces, sucedió. Alrededor, el furioso viento. El ruido del mate cayendo al piso fue casi imperceptible en medio del ensordecedor sonido del ventarrón. El sereno, incluso siendo un hombre acostumbrado al lúgubre escenario de las noches, cayó desmayado a causa de la increíble escena que presenció. El joven no podía creer lo que ocurría frente a sus atónitos ojos. No había podido agarrar el mate que el sereno le convidó. Vio cómo sus dedos, como si fueran de humo, traspasaron el objeto, sin poder tocarlo. Intentó desesperadamente varias veces lograrlo, pero no tuvo éxito. Entonces, el mate cayó. Luego, el sereno, también. El joven trató desesperadamente de levantarlo, pero era imposible, tampoco lo consiguió. Su cuerpo de tacto ausente atravesaba cualquier objeto sólido, no podía tocar nada, no podía sentir nada. ¿Qué le estaba pasando? ¿Acaso era un sueño? ¿Una pesadilla? ¿O es que acaso? En ese momento, el joven lo comprendió, y recordó aquello que había olvidado. Entonces, atiborrado de tristeza, despidió de sus ojos unas cuantas lágrimas. Pero en lugar de lágrimas líquidas, un extraño polvillo gris brotó de sus ojos. Anonadado, desesperado, sin poder siquiera llorar, se desplomó de rodillas en el suelo solitario de aquel camino. Su llanto de polvo continuaba incontenible. Él trató de contenerlo con sus manos, pero fue inútil. Sus manos comenzaron de a poco a desaparecer. Eran consumidas por esas extrañas lágrimas grises. Luego, sus brazos y piernas también se fueron borrando. Lentamente, su corporeidad se desvanecía, mientras ese enigmático polvillo emergía furioso. Finalmente, solo su rostro quedó, el resto fue llorado. Al poco tiempo el viento, con un arrebato de furia, esparció lo poco que quedaba de él, el polvo de su llanto. Antes de desaparecer por completo, prestó atención a las voces, que nunca lo habían dejado en paz, por última vez. Pero en esta ocasión, se oían distintas, se escuchaban claras y precisas, y él, lo que quedaba de él, pudo comprenderlas. «Ven con nosotros», decían. Le pareció reconocer, entre el tumulto murmurando, el inconfundible timbre del señor Thompson pronunciando las últimas palabras que escucharía. Uno podría descubrir finalmente que se encuentra del lado opuesto al que creía estar. El sereno despertó de su desmayo con los primeros rayos del sol de la mañana. Hacía un día hermoso. Apenas recordaba los enigmáticos incidentes de la noche anterior. Pero frente suyo, el mate y el termo en el suelo, devolvieron de un cachetazo sus recuerdos, y con ellos su desesperación. Buscó rastros del extraño y monstruoso caminante. Solo pudo encontrar un montón de polvo gris sobre el arenal del camino, en el lugar preciso donde aquel estuvo parado 1 hora antes. Luego, recogiendo sus cosas del piso, vio sorprendido cómo un pedazo del diario del día anterior llegaba volando con el viento y se posaba justo en sus pies. En él, una noticia, y sobre todo una foto, lo eclipsaron nuevamente. El titular decía: joven de capital muere en un terrible accidente. Al lado, la foto de un hombre, cuyo rostro era perfectamente reconocible. El hombre con quien había hablado la noche anterior.